Buenos días. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, aprovechando esta oportunidad que nos dan los medios para poder transmitir este mensaje tan importante acerca de la vida cristiana. Hoy vamos a tratar con este tema: ¿cómo se logra que Dios y las personas tengan una buena relación? En la clase anterior, el hermano Freddy nos explicó que necesitamos, ¿verdad?, depositar nuestra confianza en Cristo para ser hijos de Dios. Y una vez como hijos de Dios, debemos también cultivar la relación con Él con la misma manera con la que entramos a su familia. Y esto es mediante la fe. Así que la clave para lograr relacionarnos bien con Dios es la fe. Una palabra pequeña, ¿verdad?, de 2 letras. Pero esas 2 letras son muy poderosas. Y vamos a ver el ejemplo de cómo el mendigo más feliz del mundo utilizó la fe para relacionarse con Jesús. Y que de esa misma forma nosotros utilicemos la fe para relacionarnos con Dios. Y de esa manera encontrarle el verdadero sabor a la vida. Para eso vamos a estudiar el texto de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. Y vamos a dividir ese texto en 3 partes, del versículo 46 al 47, la primera, de ahí del 48 al 51, la segunda, y de ahí del 52, la tercera. Dice la primera parte: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, clamando mucho más, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que bueno, aquí tenemos un hombre que se encuentra a Jesús estando sentado al lado del camino, ¿verdad? El camino era la gran calle por la que todos durante el día transitaban para llevar a cabo todas las cosas que se hacen en la vida.
Pero desafortunadamente Bartimeo era ciego, era pobre, estaba solo en la vida y por lo tanto tenía que estar al lado del camino. No podía andar en el camino, sino que al lado del camino, y ahí pedía todos los días para su sustento diario. La mayor parte de las personas que caminaban por esa calle eran judíos, muchos de ellos religiosos, ¿verdad? Y algunos con bastante dinero probablemente porque estaban cerca de Jerusalén. Así que él dependía de toda esa gente para poder subsistir. Pero en su condición de debilidad, ¿verdad? Al no poder ver, al estar en pobreza y estar solo, pues la única manera de poder sobrevivir era extender sus manos y aprender a recibir para poder vivir. Pero este hombre, cuando aparece Jesús, hace algo extraordinario, que a medida que vemos la historia nos damos cuenta que hace clic con Jesús, ¿verdad? Como que estaba hecho ese momento para ellos dos. Y de hecho queda registrado para que todos aprendamos de Bartimeo cómo acercarnos a Jesús y relacionarnos con Él. Y si vemos el texto anterior, vean que Jesús resume el éxito de lo que hizo Bartimeo en la palabra fe. Bartimeo, tu fe te ha salvado. En otras palabras, lo que hiciste que permitió que yo esta mañana, ¿verdad? O la tarde que era, me acercara a ti y tuviéramos este momento cercano donde tu vida ha sido transformada, es la fe. Así que la clave de Bartimeo fue que utilizó la fe para acercarse a Jesús. Así que veamos en primer lugar, ¿qué es la fe? Es importante entender qué es la fe para poder usarla. Y cuando vemos el accionar en la vida de Bartimeo, podemos ver que la fe, pues es lo que Bartimeo utilizó para reconocer que Jesús era el hijo de David, en primer lugar. ¿Qué significa que era el hijo de David? Significa que él era el Mesías. Y si era el Mesías, eso significa que Jesús era Dios. Gritar esto en medio de toda la multitud era un suicidio. Porque los grandes religiosos, que eran quizás los que más le daban propinas o le daban dinero, ¿verdad?, a Bartimeo para sobrevivir, ellos se oponían a reconocer que Jesús era Dios. Y si a Jesús ya dentro de pocos días lo iban a matar por decir que Él era el Mesías, ¿cuánto más cualquier otra persona que lo gritara abiertamente como lo hizo Bartimeo, al punto que la gente le decía que se callara? No podían soportar que estuviera diciendo que Jesús era Dios. Pero Bartimeo tenía una convicción tan profunda que no le importó perder su sustento, su apoyo, la gente que lo apoyaba, para acercarse a Jesús, que realmente era Dios. Ahora, ¿cómo es que este hombre reconoce que Jesús y se da cuenta que Jesús era Dios? Era que Bartimeo tenía algo ahí adentro que le daba la capacidad de reconocer esto. Era por lo que él había visto alrededor, que Jesús hacía milagros. No. Él llegó a reconocer que Jesús era Dios porque
dentro de su corazón apareció algo que se llama fe. Más adelante vamos a ver que esa fe la pone Dios adentro del corazón de los seres humanos. Y lo que hizo este hombre fue usar esa fe para poder reconocer a Jesús, que era Dios. Así que voy a dar un concepto de fe y ya lo voy a explicar. La fe, vamos a definir la fe como el sentido por medio del cual conocemos a Dios, a Jesús y su obra por nosotros. La palabra conocer la pueden también sustituir usted por relacionarse. Es el sentido por medio del cual nos relacionamos con Dios. Cuando digo sentido, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, para yo poder saber si algo está frío, ¿qué ocupo? Ocupo el sentido del tacto. ¿Ya? ¿Cómo sé que las cosas son frías o calientes? Pues hay algo que me permite a mí conocer lo frío o caliente que se llama tacto. No es la vista. Si yo veo algo con mi vista, yo no sé si es caliente o si es frío. Tengo que tocar. ¿Okay? Para saber que algo tiene un olor agradable o algo tiene un olor feo, huele mal, ocupo el olfato. ¿Verdad? Yo no puedo tocar las cosas para saber si tienen un olor agradable o un olor feo. Ocupo el olfato. Si yo quiero saber si algo tiene un ruido agradable, un sonido fuerte o suave, necesito el oído. Si yo necesito saber si una comida es dulce, ocupo el gusto, ¿verdad? En la lengua, en el paladar, tenemos estructuras que captan la información acerca del sabor. Y si yo quiero saber si algo, ¿verdad?, tiene color rojo, color amarillo, color azul, ocupo la vista. Entonces, para conocer los colores, necesito la vista. Para conocer los olores, necesito el olfato. Para conocer las temperaturas de las cosas, necesito el tacto. Para saber los sonidos, necesito los oídos. Y para conocer el sabor de las cosas, necesito el gusto. Y para conocer a Dios, necesito la fe. Así la fe es el sentido, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, 5 sentidos. Así que agreguemos de aquí 6 sentidos y pongamos aquí fe. Fe es el sentido que me permite a mí conocer a Dios. No nacemos con fe. Dios nos la da. ¿Sí? A veces creemos que nacemos con fe. Pero no. Hay un momento en la vida de la persona que no conoce a Dios, donde Dios, ¿verdad?, le pone la fe en su corazón. Pero está en la persona usarla para confiar en Él o no confiar en Él. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 16, 17? Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro reconoce que Jesús era el Mesías, que era Dios, Jesús le dice, bendito seas Pedro, hijo de Jonás. Porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre
que está en el cielo. Probablemente Pedro no se dio cuenta de eso. Esa es una cosa sobrenatural que Dios opera en los corazones de los hombres. Pero Jesús le está explicando a Pedro que quien le puso la capacidad para reconocer que Jesús era Dios fue Dios mismo. Hebreos 12:2. Fijémonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Más claro no puede estar que la fe no es producto del hombre. La fe viene de Dios y Él pone esa fe en el corazón del hombre. Ahora, ¿dónde está nuestra parte? Es usarla. Ahí está la diferencia. Algunos la usan y otros no la usan. Así que este hombre nos enseña que la fe fue la clave para acercarse a Jesús y poder tener una plática profunda con Él, de donde Él salió transformado. Pero también podemos ver cómo se usa la fe, que es lo que todos tenemos que aprender día a día. Usar la fe. ¿Cómo se usa la fe? Bueno, veamos en estos versículos, podemos ver cómo se usa la fe. Dice que muchos le reprendían para que se callase. Entonces dice aquí, entonces Jesús mandó llamarlo, lo llama. Y viene en el versículo 50, dice que Bartimeo, fíjense, al oír el llamado de Dios, vean cómo Dios está alimentando la fe, arroja su capa, ¿vean? Suelta lo más importante para sobrevivir que él tenía, su capa. ¿Vean? Él usaba su capa para sentarse al lado del camino, usaba su capa para protegerse del sol, protegerse del polvo. Era su aliado para sobrevivir. Y se levanta para ir a Jesús. Ahí en ese versículo 50 está cómo se utiliza la fe. ¿Qué hizo Bartimeo? Por un lado, dejó su capa, ¿ya? Tuvo que soltar algo para entonces poder agarrar otra cosa. Así que la fe es ese, dejamos algo para recibir otra cosa. En este caso tenemos que soltar algo en la vida para recibir todo lo que Dios quiere darnos. Como seres humanos siempre estamos queriendo tener algo sobre lo cual tener bien aferrado, porque eso nos da valor, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir, porque eso nos hace sentir que somos una persona. Y eso no nos permite relacionarnos con Dios, porque se intromete entre Dios y nosotros. Y al final hemos llegado a entender que lo que más amamos es nuestro propio corazón, nosotros mismos. Y estamos bien aferrados a lo mío. Entonces la fe es aprender a dejar de aferrarnos a todo aquello que es en lo que nos apoyamos y de esa manera poder llegar a Dios. De lo contrario, no vamos a poder relacionarnos bien con Dios. Y eso es lo que queremos aprender hoy, cómo nos relacionamos bien con Dios. Este hombre había tocado fondo en su vida para poder en este momento soltar todo y recibir a Jesús. Así que probablemente a usted esté pasando por una situación tan difícil como Bartimeo, pobre, enferma, sola, pero es un momento de debilidad que le va a permitir soltar con más facilidad para recibir a Jesús y relacionarse con Él. Esta figura me gusta, los trapecistas, porque un trapecista tiene que soltar un columpio
para poder agarrar el otro. Y esa es la fe. Soltamos para poder avanzar a algo mejor. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen el valor para soltar este columpio y volar como esta persona para aferrarse al otro lado? Lo más seguro es que cuando este trapecista estaba aprendiendo a hacer esto, las primeras veces no lo logró. Hubo una crisis de miedo ahí adentro de él, ¿verdad? ¿Qué le iba a pasar? Si suelto aquí, probablemente me voy a caer y voy a quedar peor de como estoy. Y el ser humano, al usar la fe, entra en ese conflicto. ¿Por qué nos cuesta usar la fe? Porque al soltar algo, sentimos esa crisis de que al soltar eso, vamos a caer sin alcanzar el objetivo de lo que queremos. Esa crisis es normal, pero eso es la vida cristiana. Crecer cada día, saber usar la fe, ¿verdad? Soltar con más ligereza, con más facilidad todo y recibir de Dios para poder vivir cada día. Este hombre estaba preparado, el sufrimiento lo había puesto en el terreno correcto para soltar y recibir a Jesús. Y resultado de esto, como consecuencia de esto, veamos qué ocurrió. Empieza un diálogo, ¿verdad? Miren qué bonito. Jesús, el Dios encarnado, a pocos días de ir a la cruz, se para en su agenda, una agenda pero universal, histórica. Se para en el camino a la cruz porque iba para Jerusalén. Ya en esos días lo iban a crucificar. Y le dedica tiempo a este hombre que había usado la fe para creer en él como el Salvador, como Dios. Y le dice, a ver, amigo Bartimeo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué querés? Miren, Jesús dice, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y miren qué bonito el diálogo, entonces también hoy de parte de Bartimeo hacia Jesús. Y Bartimeo le dice, maestro, otra palabra que no podía él decir maestro, decirle a Jesús maestro, era decirle también Dios, era otra manera de referirse a Dios como el gran maestro. Eso no se le podía decir a cualquiera, al mismo, Jesús había tratado este tema de que lo llamaran maestro. Pero le vuelve a decir otro título que lo iba a poner a Bartimeo en contra de todos. Y Bartimeo, de lo más profundo de su corazón, le expresa lo que él consideraba que era su mayor necesidad, que era recobrar la vista. Así que Jesús viene ahora y le responde, ¿verdad? Vean, un diálogo cercano, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Y Jesús le responde y enseguida dice el último versículo, recobra la vista. Y al recobrar la vista, dice que Bartimeo ahora seguía a Jesús en el camino. ¿Se acuerdan cómo encontramos a Bartimeo al principio de la historia? Estaba al lado del camino, sin poder transitar por el camino, sin propósito en la vida. Una persona sin propósito, una persona triste que no está satisfecha. Al final de la historia vemos a Bartimeo en el camino, siguiendo a Jesús. No le vemos la sonrisa, no nos pinta, ¿verdad? Dice aquí que es un hombre feliz, pero ¿qué cara cree que tenía Bartimeo siguiendo a Jesús en el camino? Un hombre feliz, con propósito. Estaba hoy en el camino de los discípulos de Jesús. ¿Cómo llegó aquí Bartimeo? Jesús dice ahí, ¿verdad?, tu fe te ha salvado. Cuando dice tu fe, muchos creemos que esa fe, pues, quien la produjo fue Bartimeo, y es cierto, era la fe de Bartimeo, pero ¿quién le regaló esa fe a Bartimeo? Jesús. O sea, era la fe de Jesús que se la da a Bartimeo por gracia, gratis. Claro, hoy es de Bartimeo. ¿Y qué hizo Bartimeo? Usarla.
Esa es la decisión de cada ser humano, ¿la uso o no la uso? Ya queda en nosotros sacar provecho de ese don que Dios nos ha dado para confiar en Él. Amistad, restauración y propósito para vivir. Ese fue el fruto de haber confiado en Jesús, de relacionarse bien con Jesús por medio de la fe, cercanía para tener una amistad con Dios, su vida restaurada, y ahora era un hombre feliz con un propósito para vivir. Así que, ¿cómo se logra que Dios y las personas tengan una buena relación? Por medio de la fe. Muchas gracias, amigos, que tengan una buena semana, nos vemos pronto.